All of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, "I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore!" Si debemos aceptar un principio fundamental para cualquier análisis de la sociedad, es que el ser humano no puede ser por fuera de su medio, solo puede ser en relación con otros, solo puede reconocerse a sí mismo en la diferencia con los demás. Sus fortalezas, sus debilidades, sus ideas, sus emociones y sus deseos son el resultado de todas las experiencias de su vida que lo forman y lo cambian todos los días. Es la articulación de todas esas experiencias con los demás lo que da como resultado las relaciones sociales. El saludo con nuestros padres, los 1200 para el conductor del bus, discriminar al diferente, obviar al indigente acostado en la calle, hacer relaciones mentales que se traduzcan en la práctica entre adicto a las drogas y criminal, apreciar el trabajo duro cuando nos conviene y alardar de ello, y por otro lado tener la malicia de embaucar al otro cuando se puede y también alardear de ello. Es ese gran conjunto que encierra las relaciones sociales con el entorno y con los demás lo que forma el sistema. El Estado y el modelo económico a nivel conceptual son una abstracción, una construcción de conocimiento en base a un hecho real y en consecuencia de un sinnúmero de relaciones sociales. Comprender esto es clave para darnos cuenta de cómo la realidad en que vivimos. Todos los días oímos manifestaciones estudiantiles, religiosas o políticas alrededor del mundo, se ven consignas contra él. El sistema nos oprime, no nos deja vivir, nos mata por dentro, todo es tan cierto y tan irrefutable pero tan mortalmente incomprendido. Gritan como si este fuera algo externo a ellos mismos, como si el fascismo y la jerarquización existiera solamente en la economía, la política, el ejército y no en las calles, en las casas y con los demás, consigo mismos y en su pensamiento. Detrás del sistema, de los medios de producción, de los aparatos de dominación, no hay nada más complicado que las relaciones sociales. ¿Queremos decir con esto que el sistema no es real sino lo que hay es simplemente la relación entre sujetos? No, a nivel conceptual es una abstracción, pero las relaciones sociales causan consecuencias totalmente reales en el mundo. Tenemos leyes que nos rigen y consecuencias si las incumplimos. Existen los salarios, las mecánicas económicas, las acciones de los estados, etc. Es tan real que terminamos perpetuándolo a sí mismo, tanto cuando alguien sigue la rutina y hace lo que espera de él, como cuando hay una invasión militar en Medio Oriente por petróleo, o cuando se eliminan los impuestos, se compra maquinaria y se despiden obreros. Las grandes tendencias marcadas por el capital que moldearon las sociedades se ven en la historia. En los vertiginosos cambios, el humano se vio modificado. El sujeto no es hoy lo que era hace 300 años. Hubo cambios en la mentalidad a consecuencia de vertiginosos procesos económicos y sociales que se dieron en muy pocas generaciones. En el presente vemos la consecuencia de estos fenómenos históricos en la mente de los sujetos. El paradigma humano del hombre consumista de principios del siglo XXI se encuentra en un proceso de transición desde hace ya bastante tiempo. Algo que se debe aclarar es que la búsqueda de un nuevo paradigma para el humano debe comenzar por derrumbar un concepto tan totalizante como lo es el paradigma humano. El solo hecho de que se plantee de esta manera muestra la necesidad del humano de jerarquizar hasta el pensamiento. El mismo Marx dijo que la relación entre el modelo económico, infraestructura, y las sociedades superestructuras no era separado en la vida real, sino que las dos modificaban. Aquí es esencialmente lo mismo. Hablar de viejo paradigma y nuevo paradigma es hablar de una universalización del ser humano que nunca fue ni será así. El análisis debe ser distinto. Nunca habrá un nuevo paradigma si pensamos que el paradigma debe ser uno solo. Las expresiones deben ser diversas y múltiples, apuntando a millones de blancos diferentes, no al progreso o desarrollo, emblemas de la modernidad. Así que no seguiremos la tentación de querer enmarcar todo en una palabra. Si queremos empezar a hacer algo distinto, debemos comenzar por la vida cotidiana, y empezar por la vida cotidiana es empezar por el pensamiento. Es por eso que dejaremos de totalizar, es un vicio del que debemos deshacernos. No necesitamos un modelo económico ni tampoco un solo paradigma que salve la humanidad porque nunca va a llegar. Necesitamos diversos factores de cambio. Volviendo al punto, el capitalismo logró moldearse a las sociedades y las sociedades ajustarse al modelo económico. Este modelo tiene un énfasis, que es el consumo y unos métodos para mantenerse vivo. Un modelo económico que se basa en el individualismo extremo, un modelo que hizo que nos volviéramos consumistas y un modelo que se protege de tal manera que no veamos sus mecánicas pero que ayudemos a perpetuarlo, nos volvió ignorantes. Cuando un modelo se basa en la economía de escasez y de dominancia económica, de relaciones de poder y demás egoísmos, los paradigmas que rigen a los sujetos son consecuentes con él.
Surgen hombres violentos y desquiciados, que al mismo tiempo son sutiles y educados, mentirosos y corruptos, que son los legisladores y protectores de la ley, y lo más peligroso, conscientes. ¿Conscientes? ¿No se supone que el sistema nos vuelve ignorantes, que nos inunda con distracciones y entretenciones para que lo mantengamos vivo y no nos damos cuenta? Sí, esto es cierto, pero hay que tener claro que las cosas no ocurren porque sí, ni que la actual globalización capitalista se mueve por puro empuje de las circunstancias. Hay factores concretos, empresarios y políticos que buscan la mayor cantidad de ganancias posibles. Los intereses nacionales, intereses individuales o poder son la motivación de esta élite. ¿Y nosotros qué? ¿Qué forja el modelo económico en las mentes de la gran mayoría de la población para que lo mantengamos vivo? El mismo egoísmo y desinterés por todo. Hay otra cosa que vale la pena preguntarse. Porque aunque la crisis es innegable, el modelo sigue vivo, sigue inmutable, como si no supiéramos que todo el planeta está a un clic de distancia, sabiendo previamente el capitalismo, las guerras, calentamiento global y demás. Porque los únicos factores de cambio son los que se ven en los medios de comunicación, científicos europeos que investigan algo sobre una fuente de energía, uno que otro Nobel de literatura e incluso algún político que no durará mucho. No tenemos la respuesta completa a esta pregunta, puede que incluso esté mal formulada y que en algunos años o décadas las mechas que desatarán los cambios comiencen a estallar aquí y allá y que toda esta época de transición, crisis, consumismo y de cambios de paradigma sea simplemente el escenario de los pensamientos de 6.000 millones de sujetos que deben comenzar a cambiar. Pero en base a lo que vemos hoy en día creemos que simplemente el establecimiento hizo muy bien lo que hizo. Es más, cuando se intenta salir de él siendo joven, la pregunta más común será, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Se es profundamente conforme con la vida actual, y cuando uno se vuelve inconforme solo falta que crezca, madure y acepte el statu quo, a la larga morir por dentro. Debe ser ahora el comienzo de búsquedas de alternativas y medios para alcanzar esas alternativas desde múltiples enfoques, en todas las órdenes sociales. Es evidente la necesidad de replantear la relación de los medios de producción con la naturaleza. Tal vez consiste incluso en no separar en lo absoluto los medios de producción ni la naturaleza, y desarrollar una empatía hacia esta. Nos bombardean todos los días con la necesidad urgente de pensar global, actuar local. Es decir, trabajar por el medio ambiente, la eficacia energética, en lo cotidiano. Todo esto es imprescindible. Comprar bombillas ahorradoras, no malgastar agua y todas esas medidas que ya conocemos las debemos aplicar. Pero sin embargo, esto no es suficiente. Esto suena al mismo discurso de todos los días sobre abandonar el consumismo y bañarse en menos de 5 minutos. Discurso vacío cuando nos damos cuenta que los cambios no se dan por mero voluntarismo. Aquí queremos apelar es al arte como manera de apelar a la belleza y la estética para hacer acciones concretas por el ecosistema, además de esperar que alguien se invente un panel solar. El problema es así de sencillo. ¿Cómo esperar que alguien proteja su entorno, ahorre agua y electricidad si no conoce y no tiene en su entorno la belleza de un paisaje? Se deben abrir las posibilidades en la vida cotidiana de sentir más, oír más, oler más y ver más. Cuando sintamos que podemos apreciar mejor un libro, un atardecer, una pintura, ya estamos volviendo a caminar. ¿En qué medidas podemos pensar? ¿De qué maneras en la cotidianidad podemos darnos cuenta de que la relación con la biosfera debe ser tanto de los medios de producción como de nosotros mismos? Si todos tuviéramos una planta de marihuana en nuestro balcón y le pusiéramos un nombre, Rosemary, la viéramos crecer desde que solo tiene una hojita hasta que la rama y el tallo ya toman forma, luego estar a punto de llorar cuando nuestro padre la pilló, arrancó de su maceta y la tiró al piso. Somos seres muy maleables por el dolor, especialmente cuando es mediático. Si hoy en día nos escandalizaríamos y no permitiríamos que un gobierno mate niños, tal vez nos llegue a pasar lo mismo con un humedal o una hectárea de huracanes. Debemos prescindir de la iniciativa capitalista cuando pensamos en un nuevo modelo económico. Consideramos que, por ahora, necesariamente no. Hay que pensar en maneras más humanas de hacer mercado que el neoliberalismo individualista o el proteccionismo burgués del siglo XX. Se debe pensar en entregar a los medios de producción a quienes producen, por más anacrónico que suene esto. La cooperativa, el asambleísmo, el plataformismo, la colectivización de una empresa, de una mina o de una peluquería son maneras en las cuales se puede humanizar el mercado, empoderar tanto a los individuos como a los colectivos sin que se pierda algo tan intrínseco del hombre como es la propiedad privada. ¿Cómo se deben gestionar esos cambios? ¿Qué medios y qué herramientas son las más eficaces y las más éticas? Bien, si bien es claro que es necesaria la profundización en las instituciones de la democracia liberal burguesa, por medio de la reforma democrática en la que se le exigen al Estado ciertas acciones concretas, un ejemplo histórico de esto sería la Revolución en Marcha de López Pumarejo, o incluso la Constitución del 91 y la tutela, no es suficiente. Queremos que esto es tan solo uno de los pilares en los que se deben fundamentar los movimientos de renovación. Consideramos necesario, además de la reforma, la autonomía y la revolución. Autonomía significa la capacidad de la sociedad para crear formas de vida independientes del dominio.